Y bueno, está la mesa llena, ya están los mates cargados, los termos llenos de agua caliente y los frascos llenos. Porque acá estamos en piso junto a Nermi y Julián del Jardín del Unicornio. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, qué lindo que estén acá, Gracias por venir. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, todo bien, felices de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. No, bueno, es un Así placer. que, nada, y además con la onda que tienen. Jardín del Unicornio es el primer club de cultivo canábico de la Argentina, fundado en 2012. Y bueno, ustedes están acá ahora, o sea, están desde cemento, ¿no? Sí. También. Desde cuando esto era más difícil de militarlo y hoy en día quizá está en el mejor momento, se puede decir, en regulatorio en la Argentina. Todavía falta mucho, pero bueno. ¿Nos pueden contar un poco de la historia del Jardín del Unicornio? ¿Cómo comenzó? Y creo que previamente, antes de ser el Jardín del Unicornio, nace porque somos personas usuarias de cannabis que elegimos la marihuana para fumar un porro, por goce, por placer. Y en 2019 empezamos a cultivar y nos empezamos a involucrar. Primero, a enterarnos de que hay una ley penal que te persigue por producir marihuana con una pena de 4 a 15 años de prisión, que eso nos parecía como decir, ¿cómo puede ser por tener un par de plantas de marihuana me van a llevar sopre si la fumo? Y está totalmente naturalizado eso, ¿eh? Sí, de hecho hasta el día de hoy, porque bueno, recordamos que siguen habiendo un montón de personas presas que no tienen acceso a las nuevas reglamentaciones, que ya seguramente lo vamos a estar hablando. Entonces, bueno, sigue habiendo un poco de estigmatización y sin duda la persecución penal por la ley penal, la 23737, que nunca ha sido modificada, es la misma del 2009, 2012, cuando nos allanaron, y que ese allanamiento con ese sobrecimiento es lo que da inicio, en realidad, a este cultivo colectivo denominado club. Te voy a agregar a toda la descripción que podemos considerarnos el primer club visible, ¿sí? Porque hay muchos grupos de cultivo que desde hace añares se conformaron para un acceso seguro a marihuana, ¿viste? Calidad conocida, un acceso, sé de dónde viene, sé quién la cultiva, sé cómo la cultiva, sé lo que me está dando, porque también la otra realidad que por ahí actualmente con las nuevas reglamentaciones se invisibiliza un poco es la economía popular canábica. O sea, la gente vive del porro comercializando marihuana en todas sus formas desde siempre. Solamente que ahora por ahí tenemos más privilegios para quienes pueden costear las inscripciones o los registros, mientras la gente popular que sigue comercializando no tiene el modo de registrarse. Con los registros, ¿eso te referís al ReproCan, por ejemplo? El ReproCan no te permite la comercialización. Hablamos particularmente por ahí de INASE, que tiene que ver con el registro de semillas o de genética. Bien. Eso quería saber. ¿Ustedes están inscriptos en un registro de eso o cómo funciona? No, porque luchamos para que sea los derechos son para todo el mundo. Sí. No puede ser para una parte sí, para otra parte no. Claro. Entonces lo que está sucediendo es hay dos leyes, una ley de investigación del cannabis medicinal, donde está el ReproCan, que supuestamente es todo bajo gratuidad, ahí no se puede comercializar de ninguna manera, y la ley ahora que hay del cáñamo industrial y de cannabis medicinal, que todavía no está regulada, en el cual te vas a tener que pedir o querer comprar, digamos, permisos especiales que, bueno, todavía no sabemos ni cuánto valen. Claro. Entonces, todo esto son formas que solamente van a poder utilizar determinados grupos de personas que tengan los privilegios. A todo el resto que estamos contando, imagínate que no van a tener, porque tenés que anotarte en un montón de lugares para poder acceder ahí. Entonces, bueno, la mayor parte de las personas van a quedar fuera y por lo tanto la comercialización va a seguir siendo perseguida y van a estar presas. Además, tengo una consulta que creo que no hay algo que no me termina de quedar claro del tema del ReproCan, que vos mencionabas recién esto de la gratuidad. ¿Hay ahí como un bache legal respecto a la comercialización o no? Porque es como, bueno, ok, vos necesitas, por ejemplo, no sé, te recetan, porque además tiene que ver con eso también, ¿no? Es como, bueno, por consumo recreativo. No, es solamente un uso medicinal, por una patología. Claro, por una patología. Vos tenés algún tipo de patología y te necesitas acceder al consumo de marihuana. Entonces es como, bueno, ¿de dónde saco la marihuana, no? Como que eventualmente de algún lado lo tenés que comprar. Bueno, el ReproCan te habilita 3 maneras para cubrir esa necesidad. Una es el autocultivo. Si vos tenés el espacio, las condiciones para autocultivarte, te autocultivas. Y si podés producirte todo el año, ¿no? Después tenés la figura del cultivador o cultivadora solidaria, que cuando hablamos de esto es a gratuidad. O sea, la persona cultiva para
vos, y lo loco es que no se habilita el cultivo para el consumo para quien te cultiva. O sea, yo cultivo para vos, pero no cultivo para mí. Claro, o sea, esa es la cultivo figura. para vos sin venderte y no sin cultivo nada, para sin mí. nada. No consumo yo de ese cultivo, Claro. solamente gratis, Ayudo. te cultivo para vos, trabajo gratis para vos y vos tenés Sí. tu medicina. Y después tenés las organizaciones canábicas o las que recientemente se acaban de poner las condiciones o la reglamentación, que siempre sabemos que hay una ley aprobada, viene una reglamentación y después la aplicación. Eso aún no existe, la aplicación. Claro. No existen las agrupaciones que puedan abastecer legalmente a 150 pacientes como mínimo, que es lo que indica la ley, porque a través de un permiso o un petitorio se pueden aumentar la cantidad de personas que vos podés abastecer Sí. como organización. Pero eso no es legal. ¿Sí? Todos los grupos de personas, clubes, cooperativas y demás que están facilitando el acceso a personas que tienen el ReproCam, lo hacen dentro de un marco de legitimidad. Se agrupan, cultivan colectivamente, ponen a un productor o una productora que sepa cultivar y asocian a personas que tienen el permiso de ReproCam. Entonces, de algún modo, están legitimando por esto Claro. mismo cómo accede la gente. Claro. Pero Bueno. figura legal no hay. No hay. Está bien, pero todo esto, a mi entender, es una careteada. ¿Por qué? Porque Total. la gente se está haciendo pasar porque está enferma para poder vivir tranquila y lo que menos hay ahí son usuarios medicinales. Claro, sí. Sí, total. Y tampoco nadie puede vivir, o sea, salvo que seas millonario, un filántropo, filántropa, podés vivir, digamos, regalando la cosa que a vos te costó dinero. Claro, porque el cultivo gratis no es. hay como una invisibilización ahí también de todos estos clubes y de esto que decías vos como de cooperativas canábicas, de gente que vive de eso, como de la comercialización, tipo como, bueno, es medio como por amor al arte, ¿viste? Cuando se habla de eso. Eso es lo que estipula la ley, que sea justamente a Claro. modo gratuidad. Eso aplica también para las organizaciones. Después en las reglamentaciones veremos que, bueno, se deberían cubrir puestos de trabajo. O sea, por ahí nosotros funcionamos de esa manera. Tenemos un monto mínimo mensual con un compromiso en el tiempo y entonces se cubren costos. No hay Claro. una comercialización directa o una venta directa Claro. y fluctúa el valor en el transcurso del año porque no hay porro en la calle. O sea, nosotros es, no sé, el abogado, el contador, el personal de limpieza, los sueldos de la gente que trabaja y los insumos y los gastos de mantenimiento. Hablando de eso, ¿nos querés contar un poco qué hacen en el club? Digamos, para quienes no sepan Bueno, qué es lo que se hace. primero voy a aclarar algo que para responder una pregunta previa, que es, nosotros, el Jardín del Unicornio, que funcionamos como club hace más de 11 años, no tenemos ningún permiso, no tenemos amparo, no tenemos personería jurídica, somos completamente ilegales y orgullosamente ilegales. Porque como inició esta charla, somos personas que elegimos la marihuana por goce y placer. Y todavía no existe legalmente nada que nos habilite a eso y por eso aplicamos la desobediencia civil, que es salir a la calle a demostrar que por consumir una sustancia ilegal, por goce y placer, no somos personas peligrosas, ni tampoco que perjudicamos la salud pública, que para eso está creada la ley penal, la 23730. Al contrario, las organizaciones canábicas y las personas que gozan y cultivan por placer, de hecho, hacen un favor, porque cubren una necesidad en lo que es la salud pública, ¿no? Por Pero esto eso es que droga. hablábamos. Eso es droga. Es droga, es droga. Es droga. Eso es droga. Por eso está la marihuana buena y la marihuana mala. Sí, ahora es como que se nota. Y después nosotros nacimos en 2012, después de un allanamiento. Fuimos 5 personas originalmente que nos agrupamos para cultivar. Primero con una figura más cooperativista, cada uno trabajaba, aportaba desde donde podía. Eso con el tiempo no funcionó. Por eso empezamos a tener sueldos y la responsabilidad de brindar un servicio todos los meses. Claro. ¿No? Quedó en esa forma. ¿Por qué un cultivo colectivo? Es una producción de cannabis de buena calidad, en espacio seguro, libre de violencias, en un costo que es eso, solamente cubre costos y no fluctúa, no hay intención de lucro. Claro. Y cuando hablamos también, quiero decirlo, además cuando hablamos libre de violencias es sobre la calidad, sobre el acceso y particularmente apunta a las feminidades. Porque no es la misma realidad que vive una feminidad cuando quiere ir a pegar una sustancia ilegal Total. que un varón. Entonces en el club priorizamos las feminidades para el ingreso del club, que entre paréntesis digo, es solamente por recomendación, así que para que después no nos lleguen 100.000 mensajes. Claro, ¿Cómo ingresó? ¿Cómo total. ingresó? Bueno, lo que pasa es que ahí es donde está mal utilizada la palabra club, porque los clubes nacen en España y los clubes no se pueden promocionar. Entonces, en realidad, estas asociaciones que se hacen pasar por clubes que están anotadas en el ReproCam se pueden promocionar y eso no es un club.
Claro. Un club es algo que es entre personas usuarias previas de marihuana que lo que hacen es ponerse en común acuerdo para obtener su sustancia, esto de una manera libre de, digamos, de violencia, y sobre todo una sustancia que pegue. Claro. Recordemos lo de Uruguay, que en Uruguay está por la posibilidad de acceder por la farmacia, es muy mala la marihuana de la farmacia. Nosotros lo que queremos es que el efecto psicoactivo sea que la gente desee con la menor dosis posible. Y si quiere estar reloque, y bueno, también tiene el derecho. Claro, es verdad. Me encanta igual la idea de club, o sea, que hayan socios, que se sume la gente. Veo además que tienen merchandising. Tenemos nuestros uniformes de trabajo. ¿Esos son sus uniformes? Sí. Estos son nuestros uniformes. Como las remeras para verano también. Los aros también. Los aros son un regalo de un amigo que siempre venimos con chalitas. No, y las uñas, por favor. Y también las revistas. Y las uñitas, a ver, no sé si se ven. Allá. Ahí está, miren las uñitas. Las uñitas con chalitas. Impresionante. Hermoso. Bueno, justamente en ese folletito que tenés ahí, ¿cuál es el título? Legal. No, ilegal. Está mayúscula. Ilegal, pero legítimo. El pibe había empezado así, ¿viste? Ilegal, pero legítimo. Primer cultivo de canábico visible de Argentina. Jardín Unicornio. Es hermoso esto, me encanta. Porque acá ponen la historia de la historia del club y los productos. No, en realidad les trajimos 2 librillos. Uno, el primero, que dice 10 años, es el título. Cultivando derechos, cosechando libertades. Sí, es por el aniversario, nuestro 10º aniversario como Club de Cultivo el año pasado, en el 2022, y editamos ese librito donde ahí sí contamos un poco la historia del Jardín del Unicornio. Ahora, en el nuevo, en el de tapa negra, ilegal pero legítimo, ese es un librillo que tiene más que ver con una... más activista, podríamos decir. No tiene que ver más con nuestra historia como organización, sino con lo que aún está pendiente. Claro. Por un lado, por supuesto, el trabajo que venimos realizando desde la producción de cannabis y con el proyecto Cannabis y Salud de la Universidad Nacional de La Plata desde el 2016, donde tenemos nuestras cepas, las cepas argentinas terapéutica 1 y 2, que son las primeras investigadas, con la cepa argentina terapéutica 3, que es de cultivo en familia La Plata, son las 3 primeras del país. Hablamos un poco de eso, de cómo los saberes de la cultura canábica siguen colaborando y siguen promocionando el uso de la marihuana artesanal. Y eso tiene que ver con este librillo porque también ahí hay un instructivo de cómo realizar aceite de cannabis de forma artesanal. Que de hecho, este taller esta explicación que está impresa en este librillo es el mismo taller que estamos realizando en Tecnópolis. Pasito a pasito, ¿eh? Sí, el paso a paso con las fotos, no dibujitos, vienen con fotos. ¿Se ve algo? Elementos necesarios, todo. Y bueno, este taller lo venimos realizando también en Tecnópolis, ya varias veces, hace 2 meses que venimos y este domingo vamos a volver a estar, invitados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, antes que lo cierren. Sí. Hay que aprovechar ahora. ¿Y por qué? Porque creemos que los saberes son populares, que la información tiene que llegar de forma gratuita para que todo el mundo se empodere y genere su propia soberanía sobre su salud o sobre su consumo, porque convengamos que particularmente por ahí la gente está interesada en cómo hacer aceite de cannabis con fines medicinales, pero sabemos que en la cultura canábica venimos haciendo resinas y extracciones históricamente. Claro. Entonces también es útil para todo el mundo. Para todo lo que quieras. ¡Aguante el porro! ¡Aguante el porro! Y después, bueno, por supuesto, no decimos aguante el porro en Tecnópolis, pero sí decimos basta de gente presa y basta de apropiación cultural canábica, porque todas las reglamentaciones que existen hoy es porque hubo miles y millones de personas, digamos, empujando desde abajo, desde el territorio, para que haya una modificación de la ley, porque todos los cambios suceden así. Una sociedad que mueve el piso para que los legisladores y legisladoras puedan llevar una ley adelante, que en este caso la cannabis medicinal, pero queda pendiente todavía lo que son los derechos por las libertades individuales, que es el otro contenido en las últimas páginas de este librillo, donde hablamos de la cultura canábica y de cómo consideramos también un patrimonio cultural a la cultura canábica, ¿no? Las prácticas culturales. Sí, pareciera como que de alguna manera los avances legales, bueno, no sé si decirle avances desde su punto de vista, pero bueno, como estas modificaciones legales que hubieron en estos años, responden más a una lógica como medio de mercado también, ¿no? Sí. Porque por la ley del cáñamo industrial también, o sea, todo como, no desde este lugar que vos lo estás planteando como un lugar más cultural, ¿no? Y en ese sentido pensaba como, ¿cuál sería
como qué es lo que ustedes... Digo, hay muchos ejemplos en el mundo de formas de regular esta... No sé ni si decirle industria, no sé cómo decirle. No, nosotros lo que pensamos, que tuvimos algunos proyectos de ley que hicimos hace años, es primero el cannabis para todos los usos, tipo en Uruguay, hecho todo al mismo tiempo, no en etapas como ahora, porque las etapas lo que permiten es que los mismos actores y actrices se vayan acomodando en la industria de un lado o del otro. Porque ya pasó en California, lo que se acomodaron en la industria del cannabis medicinal, después se acomodaron en la industria del cannabis para uso adulto. Claro. ¿No? Entonces, esa es la primera. Y la segunda de las cosas es que creemos que tiene que ser transversal, que todo el mundo tiene que participar, no solamente gente con privilegio, y fundamentalmente aquellas personas que fueron y son perseguidas por la ley penal, son las que primero tienen que tener capacidad de acceder. Y la manera no es regular como en otros países, como están copiando acá. La manera es regular la Argentina. Hay que tener, digamos, las gónadas bien puestas para que en realidad tomar el tema entre las manos y hacer, como hizo Uruguay, una, digamos, regulación que corresponda a la idiosincrasia nuestra. Y no copiando el modelo de Canadá, el modelo de Estados Unidos, que son modelos foráneos y chetos, ¿no? Claro. Y el resto ¿qué? Y recién vos mencionabas que en otros momentos habían escrito algún proyecto de ley. ¿Hoy hay algún proyecto que regule esto que dicen ustedes de el uso recreativo o de los derechos individuales respecto al consumo canábico? Bueno, para empezar tendríamos que empezar, viste, el discurso y las palabras están en evolución. Para nosotros hay un uso que es el uso cultural, que es el uso que le damos la que le da cultura canábica, que está todo el día fumada. ¿No? No es que está fumada de vez en cuando, no. Orgullosamente todo esto lo que hacemos lo hacemos en estado psicoactivo. Y acá lo hacemos, entonces. Entonces todavía está esa visión sanitarista de que solamente te podés divertir en el momento, solamente podés... Y si vos, no sé, consumís hongos de manera cotidiana, como hemos conocido gente que es psiconauta y consume hongos, por ejemplo, de una manera constante, hasta inclusive, a veces, para llegar a un nivel superior, digamos, de consumo, tiene que estar varios días consumiendo cantidades para llegar. Eso no lo está tomando en cuenta ninguna reglamentación. Lo que están haciendo es fijarse que es un uso medicinal necesario y no se está discutiendo el uso, digamos, de las personas sin ninguna cuestión más que el placer. Porque el placer nos lo merecemos todos y no es una cuestión de que haya que comprarlo por privilegio como trotiza la sociedad. Total. Sí. Todavía no sabemos que haya algún proyecto que contemple una regulación amplia, ¿no? Claro. Lo que sí vemos son dos realidades actuales y una es que tenemos una ley penal que si producís y no sos narcotraficante, te mandan te consideran una persona adicta. O sea, no vendés, no sos narcotraficante, no sos un peligro vinculado a la violencia, pero como consumís una sustancia ilegal, sos una persona enferma que tiene el problema de la adicción y entonces el Estado, que es soberano sobre tu decisión de todo, te manda a un centro de rehabilitación. Sí, te lo conmuta en realidad. Si claro, te lo conmuta. Entonces, claro, o es cárcel o es el centro de rehabilitación, obviamente que históricamente la gente que elige el centro de rehabilitación porque nadie quiere ir a un penal. Sí, total. Bueno, ahora tenemos una regulación que tiene que ver con el cannabis medicinal, que es el ReproCam, e irónicamente te tenés que registrar como una persona enferma, con una patología, otra vez caer en eso, en la patologización, para que vos tenés el derecho de fumarte un porro. La otra cara de la moneda es que la cultura canábica ha sido muy maltratada con las detenciones, con los allanamientos, con las violencias institucionales, con los forreos de la policía a los sectores más vulnerados porque encuentran un pibite con gorrita y lo forrea. Entonces, es como que encuentran protección. Mucha gente en la cultura canábica sacándose el ReproCam, teniendo el privilegio de poder acceder a un profesional de la salud. Total. Arrancamos por ahí, teniendo ese privilegio, encuentran protección. Y la otra realidad es que en este nuevo marco regulatorio, los reclamos por los derechos y las libertades, evidentemente han bajado el caudal de personas que reclaman por ellas. Por ejemplo, en la Marcha Mundial de la Marihuana, que convocaba 200.000, 150.000, voy para abajo, 100.000 personas en la ciudad de Buenos Aires este año, con suerte, capaz que vieron 15.000. Claro, como que le baja la espuma un poco al conflicto que generaba. Porque justamente lo que hay es una mala,
digamos, manera de transmitir la información. Está lleno de medios informativos que están diciendo que como que está todo bien y no está todo bien. Está todo mal todavía. Claro. Sí. Entonces, es eso. O sea, es más, cada vez hay más gente detenida por comercialización de marihuana. Porque obviamente es en un digamos, país o en un mundo deprimido económicamente, la nueva industria que dice que va a generar 10.000 puestos legales, ya generó como 1 millón de puestos ilegales. Claro. Entonces, lo que hay que discutir, en vez de ser tan caretas, es que hay que discutir la comercialización, porque ya hay gente de hace un montón de tiempo que vivimos de esto y que pretendemos seguir viviendo de esto. Es lo mismo que, vuelvo a repetir, que los hongos. ¿Y todo el mundo cultiva hongos? No. Un porcentaje de personas, porque hay que ser dedicada, hay que tener una manera, un conocimiento. Y sin embargo, un montón de gente está consumiendo hongos. ¿Por qué? Porque hay alguien que se los facilita, que se los comercializa. Si no, es imposible. Entonces, lo que hay que discutir son las formas de vida de los grupos de las personas para que de esa manera se hagan de la mejor manera y no metiendo presos a un montón de personas, mientras todo el resto los aplaudimos porque le dan los permisos. Claro. Bueno, es eso. ¿Cómo puede ser que hay una piba que por vender brownies en una feria y que ese recurso económico es el sustento de su vida y de su entorno familiar, pase 3 meses en un penal y ahora tenga domiciliaria? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Willy Wonka? Claro, Bernie lo sacó como Willy Wonka. Y tenemos el caso de cara de cannabis. De cara de cannabis que también hizo Bernie. O sea, utilizan, digamos... Y ¿Cuál es el caso de cara de cannabis? Y Bernie sabemos que es un personaje bastante... Sergio Bernie. Sí, Sí. revisionista. Sí, no conozco. Sí, Bernie el pintor no va a ser. No, creo que no, creo Ya, que no. digamos, el gorra de Bernie. No creo que esté acá. Y él, su dicho es, dentro de la ley, todo fuera de ley, nada. Sí. Sí. Entonces, Ahora. ya utilizó un primer caso que hace como 2 años atrás, que fue cara de cannabis. Que lo que hizo es poner a cualquiera, buscarme en la red de alguien. Encontró a esta persona que se ponía una máscara para hablar de cannabis, pero para dar información. Sí. Y entonces ahí lo que decía en el spot que sacó es, habla sobre el tema, no es activista porque tiene pocos seguidores. Y lo metieron preso una persona que tenía un problema psiquiátrico, que tenía una buena voluntad de enseñar a otras personas y demás. Después, ¿qué hizo? Ahora hace poco, Willy Wonka, la chica esta que producía derivados, hacía, por ejemplo, huevos de Pascua y adentro la sorpresa era un cogollo, adentro un Kinder. Sí. Bueno, y la mete presa, está el video, lo pueden buscar en las redes sociales de Bernie, en donde hace un tono operativo para meter presa a una persona y arruinarle la vida, y en realidad no van a... Eso no es Esa el es la, narcotráfico. la famosa lucha contra las drogas. Claro, eso iba a decir, ¿no? además Claro. es ridículo que vayan a perseguir a personas que no son narcotraficantes. Esa no es la lucha contra la drogadicción, ni contra toda la guita negra que se mueve, ni contra la violencia. O sea, no está ahí el problema. El foco está completamente equivocado si quieren ir a la famosa lucha contra la Pero droga. justamente lo que sabemos de ese tiempo, que no es una lucha de verdad, es la excusa de la lucha para poder hacer, por un lado, negocio con las drogas ilegales, por un lado, porque, digamos, las drogas ilegales están en todos lados, así que la policía maneja los territorios, y después, por el otro lado, hacer dinero con esto, la persecución, que es toda mentira, no persiguen a nadie. Es más, hace poco, hará un año, una cosa así, un fiscal dedicado a la lucha contra el narcotráfico, Scapolani, que es muy conocido en la zona norte, en San Isidro, Sí. está preso ahora por connivencia al narcotráfico. ¿Qué hacía este? Perseguía a los perejiles, mientras por otro lado negociaba con el resto. Claro. Como Denise Moruzzi, que es una mujer de mi edad, 45, 46 años, que fue detenida, allanada, y fue detenida con su hija, que en ese momento tenía 19 años, fueron puestas en un penal durante 3 meses y la piba cumplió 20 años adentro del penal. Y al día de hoy, que ya se conmutó la pena, pasaron 4 años ya, Una locura. Denise tiene un certificado de discapacidad por trastorno de personalidad. Esas son las consecuencias de una ley penal Sí. que la mandó presa por 3 plantas. Y las penas no Y se su conmutó. hija con medicación psiquiátrica, con 22 años de edad. Está bien, la pena se conmutó, lo que tuvieron que firmaron Un que abreviado. estaban, que tenían, digamos, la culpa, y por lo tanto ahora encima les queda un registro por 10 años de un antecedente penal. Claro. Entonces, todo mal, ni una sola bien. Entonces la pregunta es también, ¿el verdadero narcotráfico para nosotros como organización es cuando está vinculada la violencia? Entonces, una persona que produce hongos o marihuana, lo que sea, y le comercializa a otra persona adulta,
esa sustancia. ¿Dónde está ahí la violencia? ¿Es Claro, un trato no. entre dos personas adultas en común acuerdo? O sea, entonces, ¿qué hace tanta gente detenida y llevada a presa o allanada? Y después lo que está pasando con las personas que tuvieron el privilegio para iniciar una inscripción de semillas o personas que tuvieron el privilegio también de pagar un profesional de la salud para tener el ReproCan y son detenidas o allanadas, es porque existe la denuncia anónima de comercialización. Entonces, la ley penal está muy por encima del ReproCan, muy por encima de la Constitución Nacional, y entonces, ante la denuncia y la sospecha, van y te allanan. Y la otra realidad que mucho no se quiere decir es que quienes hacen el registro, ¿cómo es el registro de una semilla? Cultivas 400 semillas, haces todo el proceso, y esa cosecha, cuando la levantás, y mientras tanto el ingeniera agrónoma te va haciendo todos los registros y todos los papeles, vos esa cosecha la tenés que destruir. Es lo que dice la ley. Todo lo que hiciste Porque es se investigación. Porque es investigación. Ahora, ¿Pero qué es muchos investigación? No es investigación. Sí, cuando tenés que registrar, No, sí. el registro no es investigación. El registro es la formalidad de producir una nueva fitomejoramiento del germoplasma, o sea, la semilla. Para mostrar el fitomejoramiento, o sea, que vos cruzás Juanita con Pepito Sí. y vos tenés que demostrar estabilidad, tenés que demostrar, mientras vas haciendo ese proceso, vas teniendo plantas, semillas y productos finales y cosecha. Claro. Y todo eso no está posible comercializar. Todo eso tiene que ser destruido porque no está aprobado. Porque la función que vos lográs es llegar a la cachita, que es la final, en donde vos demostrás el fitomejoramiento. Entonces, el INASE, ahí sí, con las 400 plantas, te lo aprueba, y ahí sí podrías comercializar a determinados grupos, que serían solamente lo del ReproCan, y en la industria, esta gente. Los que están habilitados. Exacto. Digamos. Claro, pero mientras tanto, mientras se hace este proceso de inscripción, obviamente que los productores comercializan esas cosas, Claro. las destruyen. Bueno, y esa Y eso de sospecha ilegal. es la que después terminamos con Bien. breeders Sí, detenidos. allanamientos. Sí, hablo en masculino porque no hay una sola breeder todavía. Nervi, Detenida, porque conozco mujeres que tienen No, que inscripciones. quería saber, como ya que mencionaste recién como esto de las semillas, quería saber su experiencia con respecto a estas semillas que ustedes mencionaban recién, de las que aportaron ustedes. Bueno, nosotros no aportamos semillas, aportamos clones que a su vez estuvieron por nosotros previamente modificados y estabilizados. De hecho, la CAT1 tiene 8 años en nuestro haber y la CAT2 desde el 2010. Wow. Mirá. Sí, por eso, por su cantidad de cannabinoides fueron seleccionadas, la CAT1 por alta CBD, 2,1, y la CAT2 únicamente THC, o sea, el resto de los cannabinoides no están detectados, o no se detectan, y fueron seleccionadas por eso, y por la estabilidad. O sea, nosotros en el club trabajamos únicamente con esquejes, o sea, esqueje, y también hemos demostrado en el tiempo que no baja la calidad ni se pierde nada en esto del esqueje. Y la cantidad de variedades que tenemos estables. Nosotros tenemos hoy en día alrededor de 32 genéticas, por eso entre paréntesis también nuestros socios consumen todos los meses una genética diferente para evitar el acostumbramiento y evitar que consuman más con el tiempo. Si tuviéramos un fin de lucro, te damos 1 kilo de lo mismo y Cada vez vas Después a te pedir. da vas a 2, pedir 3, más. claro. Entonces Eso- ahí también tenemos la demostración de que no perseguimos el fin de No, lucro. y Eso aparte, es como porque tu cuerpo se acostumbra, digamos, entonces para que te pegue debería fumar más, ponele. sí, Si fumás siempre lo mismo, te vas a acostumbrar. Claro. lo que pasa es que hay como 2 o 3 cosas distintas. Una cosa es el efecto psicoactivo. ¿Mm? Y otra cosa es el disfrute del anterior y el posterior del efecto psicoactivo. Claro. O sea, es como tomar una bebida alcohólica. Vos te ponen pedo tomando alcohol, cualquier alcohol, pero Sí. si el alcohol es de buena calidad, lo vas a disfrutar el gusto, vas a disfrutar el momento. Entonces, nosotros lo que queremos es producir del Ricky. ¿Para qué? Para que la experiencia sea una experiencia placentera, aparte de que quedaron con el efecto psicoactivo deseado. Claro. Entonces, no solamente es esto de que la marihuana te pegue, sino que encima sea un derroche de placeres el momento de catarla y de fumarla, el abrir el frasco. Una y que te- degustación. Claro, y que los aromas. Es como probar un vino. Sí, como vos abrís ahí el frasco y la gente dice, Oh, ¡qué aroma! mira. Prendés la linterna. Esa funciona ¿Y bien. cómo hacen para entregar distintas cepas por mes? O sea, ¿tienen que tener, están todo el tiempo cambiando o cómo se hace? ¿Querés contarlo? Sí, lo que hacemos en realidad, primero hay que tomar en cuenta que al estar prohibida la marihuana a nivel internacional, es uno de los cultivares o de los cultivos que menos está homogeneizado. Entonces, cualquiera que haya comprado semilla de marihuana de manera ilegal
pones 4 semillas y si te salen todas las semillas, las 4 no se parecen. Claro. Entonces, ahí tenemos la primera cuestión, entonces, que son los fenotipos. Cuando vos comprás productos, no sé, semillas legales, no sé, de maíz, vos ponés, son todo iguales las plantas. Sí. Entonces lo que hacemos es elegir las plantas que tienen mejor estabilidad, porque como las plantas queremos que produzcan flores y no semillas, y cuando las plantas se las obliga, bueno, las obligamos en realidad a hacer eso, las plantas que son inestables lo que hacen es producir flores masculinizadas, por más que el material genético, entonces esas plantas no sirven, porque son hermafroditas. Claro. Ante el menor estrés te van a hacer semilla, la descartamos. Allá el primer descarte. Después la segunda es, produce muy buena resina, la resina es de calidad, es rica, huele bien. Si no huele mucho, no nos interesa la marihuana. Claro. Tiene que oler bien, bien apestosa. Esa es la otra parte. Y después, obviamente, tratamos de elegir las plantas que dentro de esas características produzcan más. Y justamente las más ricas son las que menos producen. Claro. Entonces, en son todas las joyitas. Y aparte, como club de cultivo visible, queremos demostrar cosas como esto de que si la gente consume distintos, aparte de disfrutar del momento, no aumentan su consumo. Tenemos nuestros socios más antiguos que recién después de 10 años aumentaron de 20 a 30 gramos por mes. Y eso no es porque sí, eso es porque la marihuana fue rotada y porque cada vez fue de más potencia y cada vez tiene más cantidad de resina. Claro. Si no fuera así, o sea, no les hubiese cansado. Claro, es como una especie de curaduría, ¿no? O sea, van como curando planta por planta para... Bueno, acá tenemos un cultivo rotativo. Todo el tiempo se está cultivando en todas las etapas, desde los plantines, el vegetativo, la flora, el espacio para el secado, el espacio para el curado y el espacio para el guardado y conservación. Porque no es cosecho 1 kilo y lo meto dentro del ropero y ahí lo guardo. No, tiene que estar a oscura, a 17 grados, o sea, con 60 de humedad, o sea, cierto entonces... tipo de luz. Exacto. No, eso es solamente para el guardado. Claro. Y después guardamos todo en frascos. No, o sea, el vidrio no hay con qué darle al vidrio, entonces no utilizamos ni bolsas de papel, ni bolsas Ziploc, ni ningún tipo de envase que no sean frascos de vidrio, que por supuesto el frasco de vidrio es parte de los costos de lo que la persona abona todos los meses, ¿no? Y va con una etiqueta donde ahí se dice todos los datos de la planta, desde cuándo fue cosechada, cuánto tiempo de curado tiene, cuándo fue cerrado finalmente el frasco, que es este, acá lo ponen, hay una fotito. Sí. Y en algunos casos las genéticas que hemos podido analizar, que por eso también tiene ahí el puntito para THC o CBD, que son los que la gente más por ahí conoce o quiere distinguir, claro. Y el nombre, por supuesto, de la genética, y el cartelito, ¿no? De basta de preces por marihuana, claro. Y ya pasamos de basta de preces por plantar. Claro. Acá hablamos también de basta de preces por marihuana, que incluye la comercialización de la piba que hace brownies, de la piba que es monomarental y genera esquejes y vende esquejes y plantines en ferias, o la persona que produce marihuana y te comercializa las flores. Claro. Porque quizás el eslogan más conocido es basta de presos por fumar. Sí, o por plantar. Claro. Y justo recién estaba viendo por marihuana y me llamó la atención. Es que es eso, hay que evolucionar el lenguaje porque las peticiones no son las mismas, sino que van cambiando. Claro. Y lo más importante también, que se diferencia de la mayor parte del resto de grupos que conocemos, es que cada uno de esos frascos está sellado y lo abre la persona que socia cuando lo tiene en su mano. Eso es fundamental porque la marihuana es una planta aromática. Y si vos tenés un frasco y cada vez que lo comercializás, lo abrís, lo cerrás, y le empezás a darle en bolsa así, pero que todo el mundo, la marihuana pierde aroma, se seca y entonces no es. No tiene mismo la única experiencia que tuvimos de conocer un club legal fue en Chile y sucedía así. Las flores estaban en un frasco grande, venía la persona socia. Era la persona con guantes, abría el frasco, metía la mano, sacaba unos cogollos, los pesaba, se los metía en una bolsita Ziploc y se lo entregaba a la persona. En 2 horas que estuvimos en ese club, yo vi abrirse ese frasco al menos 10 veces. Claro. O sea, si llegabas último, chao. Ni aroma, el toqueteo. Pero este club era un club medicinal, no era un club de la cultura canábica. Claro. O sea, no preservaban. Estaba enfocado en el... Y después nuestra idea, como personas que somos ilegales, pero queremos demostrar las buenas prácticas que te habría que haber,
es esto de que para que el producto sea de calidad y sea disfrutable al máximo, tiene que venir en determinadas condiciones. Claro. No es pasa como con los hongos, ¿no? Yo lo poco que sé de los hongos, no es lo mismo un hongo fresquito que un hongo recontra reseco, claro. y todo así Claro, producido, ¿no? Entonces, Total. Sí, además aseguran esto de, ¿no? En el consumo de estar consiguiendo algo de calidad, algo bueno, algo que sea que no tenga cosas que no sepas que tiene. Entonces, eso también vale un montón. Y quiero entender, ustedes consiguen socios por gente, bueno, que es solicitud privada, como Es por dijeron. recomendación. Recomendaciones. Es por recomendación porque nuestra actividad es ilegal. Claro. Entonces la persona que ingresa tiene que venir por un vínculo de confianza. Entonces Sí. si no nos conoce a nosotros directamente o genera un vínculo con nosotros, es a través de alguna persona o socia Sí. o conocida. Claro. Que conocemos un montón de gente, así que Y- no es difícil tampoco. Y bueno, llega por recomendación, entonces ahí... Les explicamos lo primero y se los repetimos 1000 veces que somos ilegales y que podemos ir sopres de 4 a 15 años y que infraccionamos no solamente producción de estupefacientes, facilitación, proporcionar un espacio para que se cometa un delito, comercialización, asociación ilícita, y podría seguir con un par de verbos más que infraccionamos, Sí. pero me quedo ahí, que hacen un total de un montón de años, ¿no? Entonces la persona tiene que estar reconsciente del riesgo que asume al pertenecer al club de cultivo Jardín del Unicornio. Sí, pero la persona tiene algún riesgo. Sí, todos estos que te todos estoy estamos diciendo. corriendo riesgos. Ah, creí que era el de ustedes. Ese. No, todos estamos corriendo riesgos. La persona porque- viene, firma un contrato, donde en ese contrato asume la responsabilidad que lo que está haciendo es un acceso seguro a la marihuana, bla, bla, Claro. bla, 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 y que tiene conciencia que es ilegal Ah, y ok. que va a actuar en forma a esa realidad, ¿no? Claro. Que se compromete por un periodo de 6 meses a abonar una cuota fija, que ahora lo de fija están veremos, porque acaban de pasar las pasos, entonces estamos... Claro, sí. Claro. ¿viste? Ahí. Porque Pueden pasar fijo por cosas, ahora, calculando. claro, viste, 14% de inflación en 2 semanas, sí. es como que lo de fijo ¿Qué? ahora, Se Está- suman al a, día de hoy, Está en estamos duda. en sí, puntilla, se ¿viste? suman a la ley de alquileres ustedes. Y mira, no, si yo te cuento el lunes posterior, que yo soy el que maneja los números, el día posterior a 2 proveedores grandes, de distribuidoras grandes, al listado nuevo, uno con 15 y el otro con 20 de aumento. Sí. No, Sí, un obvio. montón. O sea, Sí, sí, sí. o sea, eso cómo lo transferimos No, nosotros. claro, No, es total. una locura. O sea, de algún modo, por eso te digo esto de lo de fijo, cuota fija, hasta antes de la paso la cuota fija. Claro, Ahora, O sea, bueno, hay que ahora ver. no sabemos. Pero bueno, y entrega una copia del DNI. Y esos papeles se entregan a nuestro abogado, el doctor Albino Stefanolo, que es nuestro abogado, nuestro asesor legal y representante legal desde 2012, Joe. Y cualquier cosa que suceda, él va a defendernos con esto. A ver, este cultivo es un cultivo colectivo y acá Sí. están las personas que participan de sostener este cultivo. ¿Por qué Claro. dejamos de hacer la función cooperativista? Porque la gente no deja de ni irse de vacaciones, ni de festejar cumpleaños de les hijes, ni de descansar un domingo. Y acá el cultivo, en nuestro club, trabajamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Son 12 horas por día y el trabajo activo por día son 5 horas por día. Eso incluye Wow. fines de semana, feriados, Claro. etcétera. Entonces nosotros, como pareja matrimonio, no tenemos vacaciones. No tenemos vacaciones, no tenemos salida a fines de semana, no tenemos claro. nada. Ocasionalmente, si hay alguna organización dentro del país que nos invite a dar una charla o algo y nos coste aunque sea el viático, después nos hospedamos en la casa de alguien. quien sea, porque feliz de compartir el Obvio. hogar y Sí, cultura y total. demás. Bueno, y esas son por ahí que nos tomamos un día o 2 más en esa localidad, Claro, máximo. como para conocer y disfrutar. Y acá en Buenos Aires queda gente paga, contratada, no solamente para cuidar nuestro hogar, el cultivo, sino nuestros 19 animales. ¡Sí! ¡Tendría que haberte Lo hizo. filmado! ¡Lo hice! ¡De nuevo! ¡Lo hizo! ¡Tercera lo vez en hizo. el día! ¡Muy bien! Me encanta ver esas expresiones. Le encanta, Me encanta. porque Sorpresa. tiene 19 gatos. Nerdy. 18 gates y una perra. Wow. ¿Por qué lo señalaste a Julián cuando dijiste perra? Una perra. Ah, porque es el amor de su vida. Ah, Claro, ok, o sea, los ok. gatos son tuyos y la perra es de Y no, son todos de todos, pero bueno, hay un vínculo muy, muy, muy especial entre nuestra hija perruna y él, porque bueno, es Pues son- adoración. se aman. Y después, bueno, con nuestros 18 hijas de 4 patas somos los dos. ¿Y dónde están los hijes esos? ¿Cómo conviven Viven en ahí? el interior de nuestra casa, conviven, si tienen sus sectores, porque de hecho todos son rescatados. Arranco por ahí.
Y bueno, nos tocó, por ejemplo, una gatita que ya tenía 2 años y estaba totalmente desnutrida, así, y que bueno, tiene leucemia felina, que es una enfermedad mortal, y que tiene que evitar cualquier tipo de estrés. Así que ella vive sola en nuestra cocina-comedor, donde no pasa frío, no pasa calor, y está con muchísimo amor todo el día. Y bueno, ya superamos el promedio de vida porque ya tiene 4 años, porque le habían dado muy poco. Qué lindo. Sí, re. Así que bueno, nuestros hijos. Tremendo. Un montón. Sí, tienen un gatil. Y la viven ahí. Tienen un gatil, eso me parece increíble. Sí. ¿Pero es un cuarto para ellos? Mirá, ustedes si lo buscan lo van a encontrar porque la sala de cultivo la tenemos desde 2015 más o menos. Previo cultivábamos en una terraza grande. Ajá, sí. Bueno, dejamos de tener cultivo exterior por la polución, por la calidad, uso medicinal, bla, bla, bla. Para ganar. Y por los edificios. Y por los edificios, porque nos cortaron el sol. También. Claro. También. ¿Y Entonces, robos no sufrían? No, robos sabes que nunca. Bien. Robos nunca sufrimos. Salvo el día de hoy que nos robaron el bronce de la puerta de nuestra casa. No, maldita sea, pero sí. Sí, la manija. Cuando estaba, salimos viniendo para acá nos dimos cuenta y íbamos a poner la llave y no está la manija. De una puerta de 150 años de antigüedad. Bueno, estaban en la terraza. Bueno, cerramos la terraza y la hicimos gatil. Así que donde antes había plantas de marihuana, ahora montones, hay gatos. Ahora hay gatos, sí. Qué lindo, qué lindo. Che, y Estaba hablando de cuando te haces socio, ustedes firman el contrato con el abogado, se acepta todo, y ahí ustedes, ¿cuánto le entregan al socio? Bueno, el por contrato mes? estipula un mínimo de 10 gramos y un máximo de 50. Y el máximo de 50 no es porque estemos en desacuerdo que la gente consuma más de 50. Hay 2 factores. Uno es que nuestra sala de producción es pequeña y no podemos asumir el compromiso de abastecer todos los meses por más de 50 gramos. Claro. Y voy a decir algo que me enorgullece, porque en 11 años y un poquito más que llevamos del Club de Cultivo, él y yo nos hemos pasado muchas veces fumando manicura, el cogollito descartable y demás. Pero en 11 años, ni un mes le faltó la cuota a nuestros socios. Vamos. Claro. Muy bien, muy bueno. Y eso es orgullo. Sí, totalmente, porque no paramos de producir y la gente mucho tuvo trabajo. un acceso seguro. Y sí, por eso tenemos sueldos. Claro. Pero bueno, tenemos sueldos, pero nuestra vida es una vida bastante Humilde. No es que vamos a andar en la No, limusina 420 elegante. Claro. No. Pueden que terminar como elegante, pero no en la limusina. Lo digo orgullosamente porque en su momento, cuando empezamos con el Club de Cultivo, la propia cultura, mucha gente de la cultura canábica, y más después del allanamiento, porque la policía se llevó 56 plantas de 2 metros. Claro. En el año 2012, la propia gente de la cultura, ¡esos vendían! Porque siempre la comercialización estuvo mal vista. Nosotros particularmente no lo vendíamos ni nada, pero ya estábamos a favor de que la gente en un trato de adultos, Sí. sin comercialice. violencia. ¿Cuál es el problema con la comercialización? Pero bueno, mucha gente nos dejó en banda en ese momento, nos trataba de narcos, así literalmente, narcos pobres. No, exacto. Una nueva palabra. Esa era la frase que nos trataba. Narcos pobres, que es como pobres. no tenés ninguna de las cosas buenas que ¿Viste? tiene el narco. Como los narcomodelos, no Claro. sé. Nosotros los narcos pobres. Nosotros Igual- somos narcos pobres. Narcos Igual la pobres, misma loco. gente, NP. la misma gente que nos trató de narcos pobres, Ahora es se la socia, tuvo ¿no? que guardar y felicitarnos cuando se inauguraron los cultivos provinciales en La Rioja y los cultivos en San Pedro y en la universidad. Tuvieron que venir a felicitarnos porque son nuestras cepas las primeras Claro. cultivadas en el país. Sí, Ahí eso. están los narcos pobres. ¿A Eso dónde nos también. llevó el porrito? Es otra frase. Ustedes que participaron tenemos. de varias cepas con el proyecto de cannabis y salud de la Universidad de La Plata. Sí, de Sí, varios tenemos un par de cultivos. cultivos. de cultivo. Primero en el ¿Nos puede cultivo- contar de eso? Sí, primero en el año 2016 empezó el cultivo en La Plata, cuando era todo ilegal, y esta gente, digamos, investigadores, investigadoras, le pusieron lo que había que poner y resistieron, y es el primer cultivo original. Después, conjuntamente con la Universidad de La Plata y este grupo que es de la universidad, la parte de Ciencias Exactas, Sí. Cannabis Salud se llama el proyecto. Ahí fuimos a otros lados, por ejemplo. Estamos en el cultivo de La Rioja, Sí, el cultivo provincial. el cultivo provincial, después también en San Pedro, en San Vicente. San Vicente, me confundí de Incubo. santo. Con Yo Incubo, también me que está ahí, hay también otro último investigación. Entonces, estamos en varios, 2, 3 lugares así. Por eso es que lo que hablamos es que, por más que somos ilegales, tenemos, digamos, esta visibilización nos dio una posibilidad de poder hablar y decir cosas con cierto criterio. Sí, con cierta legitimidad. legitimidad, exacto. Pero que, como
queremos o somos o nos consideramos representantes de la cultura canábica, no podemos cambiar nuestra legitimidad por comodidad y confort para subirnos al primer cosa que nos ofrezcan y que solamente sea beneficio para nosotros y para el resto nada. Por eso es que seguimos resistiendo con esto de, digamos, de la desobediencia civil. Pero es terrible que ustedes que colaboraron como al avance tecnológico, ¿no? También no haya un amparo de la ley. O sea, es como... Es que tampoco nos interesa tener un amparo. Nos interesa que sea para todo el mundo, no es que claro, seamos una excepción. Eso, totalmente. No lo digo como excepción, sino lo digo como, bueno, no estás protegiendo a un sector que está ayudando a un avance, a innovación, a una posibilidad de industria a nivel también como, qué sé yo, Mira, ¿sabes nacional. quién creo que nos podría proteger si nos pasara algo? Que en este momento la persecución no sería por producción de estupefacientes, porque tenemos una placa en la puerta de nuestra casa. Claro. Y tenemos un evento canábico donde fumamos porro todos los 20 de cada mes en la plaza que tenemos al frente de nuestra casa y la sede. Entonces, no es por producción. En este punto, tocar el jardín sería una persecución política. Es ponernos de ejemplo. Y yo deposito mi confianza, como lo hice la primera vez hace un poco más de 10 años, en la cultura canábica. Como sucede ahora. Yo creo que si le pasa algo a alguien que de hecho está favoreciendo dentro de lo que se puede a la cultura canábica o visibilizando, utilizando esos privilegios no para sí, sino para el resto, yo creo que esa propia cultura va a salir a defendernos. Total. Si 150 personas se juntaron en el 2012 y evitaron que fuéramos detenidos y detenidas, yo creo que ahora sucedería medio lo mismo. Sí, total. Hay algo que me quedé pensando y me llamó mucho la atención cuando hablaban de lo del lenguaje y de la cultura canábica y de no tal vez un consumo recreativo, sino consumo cultural, que siento que es un poco un cambio de paradigma también, ¿no? Como para poder escribir y proponer una ley también que identifique realmente lo que significa el consumo de marihuana también, y esto de la despatologización, porque es como que todas las leyes se basan en, bueno, vos podés consumir una droga porque estás enfermo. Como el aborto. Claro. Vos podés abortar si te violaron, o si está en riesgo tu vida. Total. Como feminidad, ¿sabés la cantidad de veces que lo comparo con eso? Claro. O sea, y el placer, y el goce, y la decisión, y la soberanía, la elección del propio estilo de vida, la proyección de vida, ¿dónde está? Pero siempre tenemos que ir un paso más adelante, por eso somos activistas. Si fuéramos personas conformistas, no estaríamos haciendo esto. Entonces, es así. Cuando fuimos a pedir, pedimos lo más que se podía. Nos dieron pelota. ¿Nos dieron pelota? Muy bien. ¿La marihuana sirve como medicina? Sí, se lo decíamos que hicimos medicina. Entonces, ¿por qué no nos dan pelota? Entonces vamos a hacer lo que se nos cante, porque es la que va. Porque la que va es siempre por interpelar la prohibición. Claro. Para que cambie. No es que está todo bien ahora. No, ahora hay unos avances que en realidad son pocos. Sí, porque son avances poco legislativos. Pero son avances creo que bastante importantes en lo social. Claro, total. ¿No? Porque la visión en cómo ahora ven la marihuana, esto que yo decía ahora, la marihuana buena, la marihuana mala, no pasa con el resto de las sustancias, ¿no? Las resto de sustancias son todas malas. Sí. Y la verdad nosotros creemos que las sustancias deberían ser reguladas todas para que las personas no tuviesen problemas ni para conseguirla, ni se intoxicaran con las sustancias y tuvieran realmente lo que quieren tener en sus manos. Entonces, eso no está pasando. Entonces no nos podemos quedar solamente, porque nos dieron lo que queríamos un pedazo. No, nos dieron esto. Mira, nos falta un montón más. Mira, en 2016, cuando retumbaba por todos lados la frase "el dolor no puede esperar", nuestra respuesta como organización era "la libertad de la gente tampoco puede esperar". No significa que una lucha sea más válida que la otra, significa que son las dos igual de válidas y a las dos hay que pelearlas y conseguirlas a la par. Pero bueno, ahora por ahí una preocupación que tenemos como organización es qué va a pasar con el ReproCam dentro de unos años. Porque recordamos que el artículo 5 de la ley penal dice: quien sin autorización cultive, facilite, bla, bla, bla. Ahora el ReproCam es la autorización para esa ley penal. Pero ahora tenemos las dos leyes reglamentadas o aprobadas, la de cannabis medicinal y la de cannabis de cáñamo, que también va dirigida a la medicinal. Y cuando la industrial abarque lo medicinal, ¿qué va a pasar con el ReproCam y el autocultivo, por ejemplo? Si ya está el acceso, ¿habrá un estado que permita el autocultivo cuando ya tenés acceso de marihuana medicinal en farmacias, dispensarios y qué sé yo? Claro. ¿O volverá a considerar un estado
particularmente de derecha, que diga, no, pero si ya tenés acceso para curar a tu hija o curarte tu patología, ¿para qué querés el autocultivo? Lo vamos a quitar porque el autocultivo fomenta el narcotráfico. Vos querés vender flaquitos. Claro. Sí, señor, Entonces, ¿cuál es el en problema? 5 años... Ser un narco pobre. Claro, entonces en 5 años, esperemos no suceda. Obviamente no es algo que nosotros estamos deseando que suceda. No, total. Pero es una perspectiva de algo que podría suceder considerando otras cuestiones, ¿no? Claro. Entonces, bueno... ¿Y cómo ven el panorama político con un 32% de Milei? El tema de la regulación. Hay que trabajar. Mira, la diferencia es que nosotros... ¿Lo ven para atrás o...? Y mira, nosotros, o sea, la cultura canábica llegó para no retirarse. Porque por más que cambien las banderas políticas, la gente no vamos a dejar de ser lo que somos. Entonces, evidentemente, cualquiera de los que vaya a ganar, Milei menos todavía, van a ser a favor de los derechos. Al revés, están pensando en restringir los derechos. Claro. Y solamente pensar en hacer dinero y nada más. Entonces, bajo esas circunstancias, cuando hay que trabajar el doble o el triple para abroquelarse y poder resistir lo que posiblemente pueda venir. Porque también recordemos que una de las posibilidades de que gane el PRO, con Bullrich a la cabeza. Y Bullrich la conocemos de las audiencias públicas del 2011-2012 y le encantaría ponerse su uniforme militar y salir, oiga, aquí estoy, me voy a llevar a esta gente presa. ¿No? Bueno, hemos Una escuchado... o sea, la frase de quema, Milei, porque hay que escuchar, informarse y demás, entonces aprovechamos para incentivar al resto. Aquí hay que informarse, ¿no? Pero una de las cosas que está haciendo hincapié este 32% es mano dura con las drogas. Si vos te querés drogar, sos un problema para el Estado y no lo vamos a permitir. O sea, te están dando la respuesta, ni hace falta que te dé yo mi propia opinión. Si sos pobre, esto es un problema. Porque si sos de Palermo, de otro lado, que tenés Claro. plata, no hay problema. Bueno, Total, vos lo vas a poder solucionar. Ay, ¿quién fue? Claro. Vidal fue la que dijo, no, No, es lo mismo varios. que fuma un porro, pero Vidal Total. lo dijo Lo mismo que dicen explícitamente. los curas villeros también dicen lo mismo. Claro. Total, y es como un discurso re del PRO, también Claro. lo dijo Pedro Robledo, que era el representante de Juventudes Juntos por el Cambio. Justo recién cuando venía para acá, lo escuché en la radio, escuché el pedazo de audio. ¿Qué dijo eso? Claro, o sea, el recorte Sí. de cómo, bueno, es distinto fumarse un porro en Palermo que fumarse un porro para un pibe pobre, ponele. Terrible. Es- O sea, es- hay es derechos diferencia, para claro, es grupos y diferente no la para ley otros. penal. Entonces, la cuestión es que tenemos que seguir estando, resistiendo, porque la idea es que esto tiene que cambiar, porque el cambio tiene que ser algo que esté bajo en todos los gobiernos, no uno solo. Igual sabemos que, por ejemplo, en los 4 años de macrismo, que esto es un hecho, son números concretos, en esos 4 años aumentaron las detenciones y los allanamientos al 500%. 500. Sí, 500%. Sí, de 500%. gente que cultivaba. De hecho, voy a citar al abogado Alejandro Corda, donde tiene unas investigaciones que son de lujo, así que recomiendo la lectura. Están los libros gratis de PDF editados, donde ahí te habla específicamente sobre las detenciones y los allanamientos, particularmente de la marihuana. Se mete con todas las sustancias, ¿no? Porque hay una problemática de detención por tenencia simple a nivel nacional, pero particularmente de la marihuana da muchos números y está muy interesante y lo recomiendo. Bueno. Entonces, bueno, se supone que en un gobierno similar, Milei o Bullrich, nos estaríamos enfrentando a... Sí, ya algo la base similar. sabemos que es eso. Sí, algo similar. Sí, o sea, Terrible. aparte es como histórico que la persecución por tenencia de lo que sea y la persecución política es como que van Va de la mano. Van de la ¿no? mano, y más ahora. Total. No, y aparte si te tratan la droga siempre fue utilizado como un elemento de ataque hacia cualquiera. Total. Sí. Si las Estigmatización. políticas y la gente poderosa salía a decir la verdad, que se drogan, entonces sería distinto. Porque Claro. yo no sé si sería limpio, no. Sí, No vamos- sí, obviamente no podemos dar ningún nombre, ¿no? Pero estamos en esto hace Pero muchos sabemos. años, presentamos cuatro proyectos de ley, Sí. conocemos a muchos legisladores, legisladoras, diputadas, etcétera. ¿Saben Dentro de de gente ese que fume? ámbito, Ah. todo el mundo. Y sí. ¿Ah, sí? Todo el mundo, después que te recibe con la reunión formal, careta y demás, te manguea. ¿Te No, pide? encima. ¡Qué caras rotas! Esto me hace acordar lo mismo que cuando hace muchos años, bueno, ustedes son muy jóvenes para poder saberlo, pero nadie tenía sexo. Los bebés nacían de manera, digamos, espontánea. Claro. Bueno, es el caretaje de no poder admitir en nuestra sociedad las cosas y hacerse cargo. Claro. Entonces, nuestra idea es que se tienen que hacer cargo, hacerse cargo, y para que esto evolucione. Porque va con un escarnio social. Si vos salís a decir, ay, mira, me encanta consumir LSD, me encanta consumir porro, me encanta darme con los hongos en los mates y qué sé yo, ya te miran raro. Sí. Total.
Sí, es como muy moralista, ¿no? Todavía. Todo Y ni hablar si es una mujer madre. Ah, bueno, pero Ahí mala madre. Mala madre, mala mujer, mala todo, no servís Sí. para nada. O sea, Claro. Peor. Sí, te Che, estigmatizan y mal. quería hablar de la casa de Mario Borato. Sí, están juntando firmas. Cuéntenos un poquito de eso. Ay. bueno, mira, es re loco. Bueno, nosotros vivimos ahí en esa casa hace él 18 años. Yo nací ahí hace 47 y toda la vida viví ahí. No tengo un solo cambio de domicilio en toda mi existencia. Y mis padres vivieron como 30 años previo a mí, porque hasta que yo aparecí en sus vidas tuvieron 18 años juntos, mi mamá y mi papá. Así que fue una vida, ¿no? Un tiempo. Claro, la cuestión es que, bueno, nos enteramos en pandemia casualmente, por una vecina, por Mirta Sgro. En el 2020, pandemia mundial, no podíamos salir a marchar y acompañar al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, que siempre acompañamos como Huelga Canábica y a nivel personal también. No podíamos salir a marchar, entonces pusimos un pañuelo blanco que decía nunca más, simbólico en nuestra puerta. Porque Sí, lo hicimos muchos, de hecho. Y bueno, nada, Total. era nuestra manera de Sí. acompañar al... Nada, ¿no? 30.000, Sí. bueno, etc. Pasó una vecina que nos toca timbre y sale él y ahí se breve y le cuenta, ustedes saben que acá vivió un delegado huelguista en la Semana Trágica. Para quienes no saben, se denomina la Semana Trágica la represión que tuvo el Estado en 1919 a una fábrica asesinando a 1.500 personas en una metalúrgica que se llamó Bacena. Era la metalúrgica más importante de toda Latinoamérica y tenía mucho ligue con, en ese momento, el gobierno de Irigoyen, en 1919. Los trabajadores que venían muchos desde la primera migración que tuvo Argentina, desde Europa, Primera Guerra Mundial. Entonces era mano de obra barata, la gente laburaba a destajo, esa metalúrgica tenía a la gente laburando muy mal, que estaba en la plaza, en lo que hoy es la plaza estaba la empresa. Bueno, la gente se cansa, inicia una huelga y el Estado empieza a reprimir. Salud. Y el Estado empieza a reprimir y termina matando 1.500 personas asesinadas, ¿eh? No. Sí. Esto está en los libros de historia, Claro, esto lo pueden verificar, no es invento de nadie, ¿eh? Bueno, resultó ser que quienes llevaron el reclamo de las personas laburantes de esa metalúrgica fueron 5 varones, por supuesto, en 1919, obvio, y uno de ellos fue Mario Borato, que era un empleado de ahí que vivía enfrente. Él, que venía con cierta educación desde Italia, tuvo ese privilegio que ya venía educado, tenía facilitación del habla y demás, y entonces por eso fue como uno de los voceros. Claro. De esos 5 terminaron siendo 2 los voceros, y uno fue Mario, que era el que se reunía con presidencia, los que ya generaban las cartas y demás. Bueno, él finalmente, después de la huelga y después de los asesinatos, de las matanzas, se restituyen algunos derechos que ya en ese momento, estamos hablando de 1919, se estaban pidiendo 8 horas laborables, no el trabajo al destajo, el pago de domingos, el doble, lo mismo que los feriados, que niñas y mujeres no trabajaran. Después, más adelante, fue que las mujeres ganaran lo mismo que los varones, una lucha que al día de hoy no se ganó, entre paréntesis, más de 100 años. ¿Viste? Y cosas así. Bueno, la cuestión es que ahí se inicia el reclamo por los derechos de laburantes. Se restituyen algunas de esas, se llega a un acuerdo y, bueno, Mario Borato, a él lo persiguen, lo quieren coimear, lo quieren matar, la esposa estaba encañonada también, pasaron muchas cosas en esa cuadra, en la puerta, dentro de la casa, lo que hoy es nuestra sede que apropiamos, la parte de enfrente de la casa, que se caía a pedazos hasta hace 2 años. Ahí, en esa habitación, vivía Mario Borato con su esposa y sus 4 hijos, y entonces ahí también, en esas paredes y en ese mismo techo, eran que se generaban las estrategias para luchar contra Bacena y cómo ganar derechos laburantes. Entonces nosotros decimos siempre que estas paredes y ese piso de Pinotea y esa casa de 150 años sigue luchando por derechos, y mira, yo lo digo, se me pone una piel de por derechos y libertades. Son las mismas porque en ese lugar seguimos haciendo lo mismo. Buscando estrategias para que todo el mundo tenga derecho y la gente deje de ir presa, por marihuana en este caso. Bueno, a él lo acusan de asesinato, a Mario Borato lo acusan de asesinato, las mataron un policía, lo llevan para la cárcel, lo llevan a juicio, lo sobreseen, para todo esto imagínense todo el tiempo que pasó en la cárcel. Juana quedó a cargo con sus 4 pibis y algo que siempre dijo es ¿dónde estaban los compañeros? Claro. ¿Viste? Porque es ahí, como hablábamos con el allanamiento, que nos dejaron en banda, salvo Nico Breg, después todo el resto. Entonces, ¿dónde están los compañeros, no? Y finalmente él huye y se va a Pampa, abandona a su familia acá,
Creemos también que en parte para no ponerla en riesgo, porque él estaba amenazado de muerte, Claro, de que le iban a matar a todo el mundo, entonces él decidió huir y bueno, en La Pampa años después hace una nueva familia y genera un nuevo sindicato. Entonces siguió luchando por derechos. Bueno, la cuestión es que nos enteramos por Mirta de esta historia y dijimos, ¿cómo que vivió acá esta persona? Y ahí empezamos a utilizar nuestros contactos para presentar un proyecto de ley para que se declare esta casa como patrimonio cultural histórico de la Argentina. No lo logramos, hace 2 años que estamos presentando ese proyecto, pero lo que sí logramos, gracias a Gustavo Mola, legislador radical, que entre paréntesis voy a decir, qué bien, porque los que reprimieron fueron radicales. Entonces, qué bien que ahora venga 100 años después un legislador radical y diga, che, loco, qué mal que estuvo eso, vamos a tratar de reivindicar un poco la historia. Y se presentó un proyecto de interés cultural histórico que fue aprobado, así que tenemos una placa de mármol gigante puesta por la legislatura porteña que dice, acá vivió Mario Borato, delegado por... Y bueno, y es feliz, tiene una lucecita ahí. Qué lindo, muy bien. Así que bueno. bueno. Marihuana. No, y al lado está la placa de los 10 años que pusimos del Jardín del Unicornio. Dice, Club de Cultivo Canábico, Jardín del Unicornio. Viste, cosechando, cultivando derecho, cosechando libertades. Así que bueno, esa es la historia de la casa y ahora, bueno, estamos juntando firmas para seguir insistiendo por el patrimonio, porque la casa está en juicio con un primo mío que apareció ahora de la nada, como suelen pasar estas cosas. Y nada, es un ingeniero constructor que quiere tirar abajo la casa y levantar un edificio. Entonces nosotros con la comuna, la comuna 3, que está a cargo Silvia Collin, que lo voy a decir porque ella siempre, hace años que nos viene acompañando con esto también. La Junta Histórica del barrio de San Cristóbal también nos acompaña en esto y por eso seguimos juntando firmas todos los meses y demás, porque queremos evitar que se tire primero abajo una casa de 150 años de antigüedad, de las últimas que quedan y más en la ciudad de Buenos Aires, y restaurada, porque con él y con un montón de... Yaco, Salvador, Nico Aiello, Abel, un montón de amigues, hemos logrado restaurar, no es que tiramos abajo y levantamos y pusimos algo nuevo. Restauramos las paredes de adobe, los techos, los pisos de pinotea con Fabri, con Brunito, me voy acordando de gente que fue laburando históricamente en esta casa, y logramos restaurarla completamente. Entonces, por un lado la antigüedad y por otro lado la historia y la significación que tiene para la historia argentina en la Semana Trágica. ¿Entendés? Que es una historia además invisibilizada muchas veces cuando se habla de la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Es muy loco cómo se unen las luchas, ¿no? Sí. Mal. En el la mismo lucha lugar. de los trabajadores, la Y lucha por la marihuana y también ahora, bueno, por y en parte el patrimonio esta lucha, cultural. Y esta parte de la lucha también por la marihuana tiene que ver también con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Porque como hablábamos hace un ratito, existe una economía popular canábica donde ya hay familias que la marihuana le hacen sustento de vida. Entonces, ¿eso no es laburo? Nermi, Julián, gracias por hablar con nosotros, por venir acá. Podríamos estar hablando todo el día. Sí, total. Bienvenidos a nuestra sede y hacemos un vivo ahí. Ay, sí, ahí va. por favor, me enseguida les encantaría. enganché. Invítennos. Bueno, mil gracias por todo. Acá dejamos el Instagram para que la gente pueda contactarse con ustedes, para que pueda ver lo que hacen. En el perfil tienen, ¿no? Para hacer la junta de firmas. En nuestro perfil La en junta de Instagram, firmas. ahí tenemos el link para Change, así que bueno, ahí estamos juntando firmas. Y bueno, y presenciales, les invitamos a nuestras merendadas gratuitas todos los 20 de cada mes en la Plaza Martín Fierro. Merendada de Cervaz. Sí, y además, sorteamos gratis, y sorteamos porque viene mucha gente, entre 50 y 60 clones, pero nos caen como 120 personas, no podemos producir esa cantidad de clones todos los meses, entonces entre 50 y 60, y hay compañeros que nos aportan con semillas también, como Silver Seeds o Canadred. Muy bueno. Así que ¿Cuánto bueno, falta para el 20? repartimos. Y acaba de pasar. Ay, el Claro. mes que viene. Pero es todos los 20. La juntada 420. Juntada Sí, claro. 420. juntada Y 420. este domingo vamos a estar en Tecnópolis Ah. para aquellos que quieran venir a pasar un momento y quieran aprender un poco brevemente cómo se hace una extracción para artesanal, digamos. ¿A qué hora van a estar? Y el primer taller va a ser a las 3 de la tarde. Y el segundo, 4:30 a 5. Porque siempre hacemos el taller. 4:20. Y después, 4:20, sí. Arras. Y después queda claro, siempre intentamos estirar hasta las 4:20, ¿viste? Pero bueno, y ministerio, institución. Claro. qué sé yo, entonces, nos demoramos un poquito, nos queda apoyar esta cosita para llegar. Para llegar. Suavecito para llegar. a las 4:20. Claro, Sí, claro. nos ha pasado, no se rían que sucede así. Me imagino que sí. Gracias, Así que, amigo. gracias a Gracias a ustedes. ustedes. Gracias.